Bueno, yo mi pregrado lo hice en periodismo, en la Católica de Santiago, un periodismo con mención en sociología. De ahí posteriormente hice un magíster acá en la Universidad de Chile en comunicación social. Y ahí me desarrollé profesionalmente en temas de comunicación y de divulgación científica. Posteriormente hice un magíster en sociología de la modernización, aquí también en la Faxo. Y bueno, ahí empecé a trabajar algunos de los temas que luego seguí trabajando en mis líneas de investigación. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer un doctorado en sociología en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Bueno, finalmente terminé con un postdoc acá en Santiago, en el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, el COES. Y ahora estoy, digamos, integrándome al núcleo de relaciones socioeconómicas y luchas sociales. Uno de los principales temas del estudio social de la economía, que es, pocas palabras, un acercamiento a la vida económica, digamos, de los hogares particularmente, desde perspectivas amplias de las ciencias sociales. Entonces, a partir de esa, digamos, del desarrollo de esas investigaciones que partí en el magíster y luego pude continuar en el doctorado, trabajé temas como el uso del crédito, el significado del endeudamiento, trabajando perspectivas asociadas a los conceptos de economía moral, economías relacionales. Yo diría que la motivación básicamente era quizá alguna que tenía desde niño, que era una cuestión tan sencilla como a veces entender cómo funcionaba la economía. Y claro, mi perspectiva fue hacerlo desde una perspectiva más holística, que no incluyera solamente modelos económicos, sino que incluyera también las perspectivas propias de los hogares, de los individuos. Posteriormente, o yo diría quizás en paralelo a eso, también fui desarrollando una línea de investigación relacionada con el consumo. Y en ese contexto he podido desarrollar una investigación que aborda los aspectos materiales, simbólicos y también postmateriales del consumo. En tres palabras, lo material sería como lo propio del acceso a ciertos bienes. Los simbólicos son los significados que nosotros le vamos dando a todo lo que tiene que ver con el consumo, sobre lo cual se ha discutido bastante, digamos, entre la construcción identitaria, las aspiraciones que circulan en torno a ello. Y lo postmaterial, yo diría que tiene que ver precisamente con la incorporación de otros valores asociados al consumo, otros valores y otras preocupaciones. Por ejemplo, la sostenibilidad. Me gusta incorporar la perspectiva de las estructuras sociales, en particular la estratificación social, digamos, todo lo que tiene que ver con cómo los distintos capitales culturales, sociales y económicos que poseen los individuos y los hogares van de alguna forma incidiendo en el tipo de economía, en el tipo de consumo, en el tipo de práctica económica que uno va realizando. Entonces yo diría que ese también es un concepto con el que he ido trabajando, el de las clases sociales, siempre vinculado con estos dos prácticas más económicas. Y, bueno, en particular el concepto que estoy trabajando últimamente y me parece fundamental, que de hecho yo creo que viene a sintetizar muchas de las cosas que he estado trabajando en el último tiempo, es el de consumo crítico. ¿Qué significa el consumo crítico? Bueno, tiene tres dimensiones. Una que es, la primera yo diría una más bien reflexiva, que tiene que ver con entender el consumo más allá, digamos, de, por ejemplo, un problema social, como en el fondo el consumismo, sino que tiene que ver con cómo nuestras prácticas de consumo incluso podrían ayudar a resolver problemas sociales, si lo ponemos, digamos, en esa dicotomía. ¿Cómo podría ser posible eso? Digamos, incorporando una perspectiva ética, incorporando una perspectiva más política, y por eso se llama una perspectiva más reflexiva, en la cual nosotros dialogamos un poco con lo que tenemos, digamos, a disposición, o con lo que podríamos tener a disposición para consumir, y nos preguntamos de dónde vienen, cómo fueron producidos esos bienes, bajo qué condiciones, y eso, claro, incorpora lo que yo estaba mencionando antes respecto a estos valores materiales, en términos de decir, bueno, tiene que haber una preocupación por la justicia social bajo la cual se producen ciertas cosas, por ejemplo, el mercado de la ropa, tiene que haber una preocupación también socioambiental respecto a cómo los distintos tipos de bienes son producidos y afectan al medio ambiente. Las otras dimensiones son, digamos, bastante claras. En el fondo, la dimensión material, que tiene que ver con toda la cantidad de bienes y productos y experiencias que se van consumiendo y que termina siendo un problema. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, la crisis socioambiental en la cual estamos metidos. Porque básicamente este concepto del consumo crítico a lo que apunta es como decir, de qué manera nosotros podemos enfrentar esta crisis socioambiental desde esta perspectiva. Y la tercera dimensión es la dimensión que yo le llamo la colectiva, que tiene a su vez como dos subdimensiones, una que tiene que ver con la cultura y con la cultura política, básicamente.
y la otra, digamos, con la cultura en términos de como estilos de vida. Lo que sí estamos claros que es una nueva forma de hacer política también, en términos de que lo cotidiano se vuelve una instancia de resistencia en algunos casos, ahí con distintos, o sea, en distintos niveles, ¿no? O sea, en el fondo lo que quiero decir es que hay un montón de prácticas de las cuales el veganismo es un ejemplo, que se pueden mover un poco entre una forma más politizada de hacer el consumo o una forma que, si bien tiene elementos más políticos, termina configurándose como un estilo de vida más, pero que, volviendo a la idea inicial, tiene efectos de todas formas. O sea, lo busquémoslo o no, tiene, digamos, ciertos efectos.